Como podemos apreciar, aquí nos encontramos en el punto de información del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Ahí están compañeros que están averiguando sobre las diferentes rutas por este bonito entorno, como podéis apreciar. Mira, una belleza. Aquí es el aparcamiento o la zona de parking para dejar los coches, los vehículos, las autocaravanas. Y bueno, pues aquí ya digo, es el punto de información. Aquí toda esta gente que está esperando para recabar información sobre las rutas. Y mira, para hacernos una idea, a esos picos es lo que hay las diferentes rutas. Y no sé si podéis ver allá al fondo, en medio de los dos árboles que tengo aquí más próximos, allá al fondo se ve muchas cascadas. La idea es subir allá. Bueno, la idea es, esperemos que podamos hacerlos y de no apoye lo que podamos. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Y en esta ocasión me encuentro en el Valle de Pineta, acá en el Pirineo aragonés. Y hoy nos vamos de excursión, de ruta, o como vosotros me entendáis. La idea es subir, mira, no sé si podéis apreciar, a esos picos. Y bueno, oye, o si no podemos, pues por lo menos por aquí disfrutar de alguna de estas tantas rutas que hay por este entorno natural. Así es que, amigos, acompáñenme a este bonito recorrido en contacto íntimo con la naturaleza. Oye, y si es la primera vez que entras en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Y sin más preámbulo, comenzamos este recorrido. Acompáñenme, amigos. Y bueno, aquí comienzo la ruta y mira, aquí hay un panel informativo que nos dice cascadas de La Larri, cascada de Cinca, y ahí está el tiempo que se hace. Vamos a ver hasta dónde avanzamos con este recorrido, que oye, que si se puede, pues subiremos a esos picos que se ve, mira, allá arriba, al fondo. Y si no, pues haremos lo que podamos. Así es que espero que lo veas el vídeo de principio a fin y ya verás que te va a gustar. Mire, continuando la ruta, nos encontramos estos paneles informativos. Mira, la información es muy importante para los senderistas, para el viajero que venimos por aquí. Mira, también nos recuerda que está prohibido perros sueltos en todo el Parque Nacional. Recordarles que estamos dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Es un territorio protegido, con lo cual hay que respetar su normativa. Continuamos, compañeros. En esta parte de acá también, en el margen izquierdo, diríamos así, del camino, también hay otra serie de recomendaciones. En este caso nos habla que peligro, zona de alta montaña, está así mismo en varios idiomas. Y oye, la información muy importante en cualquier momento. Y aquí vemos también otro panel informativo, mira, así mismo sobre del Parque Ordesa y Monte Perdido. Esto está legalizado por el gobierno de Aragón. Y hemos entrado ya a una zona de bosque. Ya se nota el cambio de aires, podríamos decir. Un aire un poco más puro, más limpio. Y en esta parte del recorrido, mira, nos encontramos con un puente allá al fondo. Este pues es el río Cinca. Un río de aguas muy cristalinas y aguas muy fresquitas, ya que baja de la montaña, de las cascadas, aquellas que les he mostrado hace un momento. Y se nota el frescor del bosque. Y les comento que dependiendo de qué tiempo tú me estás viendo este vídeo, pero este vídeo está grabado
en el mes de agosto del 2021. Mira, un puentecico. ¡Wow! Mira, qué belleza. No sé si podéis apreciar las cascadas y eso puede de este río que se forma aquí. Mira, ¡wow! Qué bonito, muy bonito. Ve, otra vez más. ¿Ve? Bueno, nosotros vamos por acá a ver si podemos llegar a la cascada y contarles, amigos, que personalmente me está gustando. Corroboro de que el Parque Nacional de Ordesa pues es único porque por donde que lo veas o por donde que entres, porque este parque tiene varias entradas, entonces pues el parque es muy bonito. Y mira, esto mismo ya lo dice: exuberante vegetación, picos muy altos, ríos, cascadas, pozas, pocetes. Ya por aquí el sendero se torna ya un poco más escarpado, poco pedregoso, así es que los que vengan por este sector, por estos sitios, con mucho cuidado, mucha precaución de dar algún traspié. ¡Wow! Y ya estamos, amigos y amigas, mis estimados seguidores y no seguidores. Mira, hemos llegado ya, no sé si esta es la primera, la segunda o es la única cascada, mira, de este bonito río. Qué bonito, ¿ves? Continúo con el sendero y esto sigue hacia arriba y hacia arriba, así es que continuamos con el recorrido. Eso sí, ya por aquí ya es bastante empinado el sendero, con lo cual ya comenzamos a agitarnos un poquito. Este tipo de sendero, este tipo de ruta es fácil. He visto a familias con niños que vienen por ahí, con lo cual es fácil estos senderos. Y mira, estoy en mitad de la naturaleza, amigos, aunque suelo agitarme rápidamente. Alguien dirá: oye, pero si no has caminado nada. Sí, lleva razón, no he caminado casi nada, pero alguna vez a lo mejor haga un vídeo sobre mi vida, podríamos decir así, y les contaré por qué me suelo agitar, no deprisa, pero sí con más rapidez que el resto de gente. Bueno, eso será otra historia. Continuamos con el recorrido, aunque mira, aquí ya casi ni me ven porque estoy, como digo, en medio del bosque y está bastante oscuro, pero bueno, oye, ahí vamos, amigos. Mira, otro punto más de vista y al fondo vemos asimismo una espectacular cascada. Y oye, esto sigue, mira, allá arriba se ve que también hay más cascadas. Es que claro, dada la situación geográfica, hay bastantes saltos de agua en este río. Continuamos, mis estimados seguidores. Aquí podemos ver esta valla. Mira, esto es para impedir de que la gente pues nos salgamos, por ejemplo, pues allá al río. Y mira la peligrosidad que hay. Continuamos nosotros, mira, por este tipo de sendero de montaña, acá en el Pirineo aragonés, concretamente en el valle de Pineta. Continuamos.
Mira, continuando el recorrido, nos encontramos aquí con la valla, esta especie de balcón. Y mira, wow, ve. Mira, otro sitio así mismo muy bonito, desde donde podemos apreciar esta cascada impresionante. Mira, ve. Y es que este sector, mira, todo está lleno de cascadas y arriba podemos ver personas, mira, disfrutando de este bonito entorno. Un entorno natural y único, ya podríamos decir. Oye, y desde ya mando un mensaje al mundo entero que lo esté viendo este vídeo. Todas estas bellezas naturales, compañeros y compañeras, entre todos ayudemos a cuidar. Cuidemos entre todos estos bonitos parajes naturales para que los hijos de nuestros nietos, y oye, no me sale más la palabra, lo puedan también disfrutar de estos bonitos entornos naturales. Amigos, continuamos con este bonito recorrido por acá, por el Pirineo aragonés. Seguimos remontando el sendero, poquillo ya agitados, pero mira, aquí salimos a una pista ya forestal. ¿Ve? Aquí tenemos paneles informativos. Este panel, esta señal es por donde hemos subido nosotros, cascadas de la Larri y pradera Pineta. Mira, y el sendero sigue por ahí. Bueno, ya no sendero, sino pista forestal. Y vemos que la pista forestal pues viene desde ese sitio. Amigos, nosotros continuamos un poquito más por esta pista forestal para descubrir estos bonitos entornos naturales. No me canso de repetir, pero es que mira la belleza. Y mira, no sé si podéis apreciar de por allá, mira, de esos picos se ve que baja pequeños riachuelitos. Mira, muy bonito y natural a la vez. Y mira, aquí han hecho un puente, sepa Dios en qué tiempo, y aquí otra cascada, mira, y la gente, mira, tomándose las fotos, inmortalizando para el recuerdo. Mira, qué bonito, mira, ve. Creo que esta ya es la última cascada o salto de agua que tenemos durante este recorrido. No lo sé si ya habrá más allá. Bueno, y siguiendo el sendero ya en pista forestal que he venido hasta este sitio, yo voy a continuar, mira, por ahí, por la pradera, por el pequeño vallecillo, y no sé si alcanzáis a ver allá al fondo la cascada. Ahí es mi objetivo final. Así que amigos, continúen mirando el vídeo hasta el final, que se van a sorprender. Venga, continuamos. Y mira, ya me encuentro ya bastante próximo a la cascada, y desde aquí mira estas vistas que se tiene. Bonito panorama, ve este vallecito o llano. Bueno, voy a ver si avanzo a llegar. Parece que por ahí sigue el sendero. ¡Wow! Mira, aquí ya tenemos la cascada, ¿ves? Pero la cascada en sí, la grande, está mucho más arriba. Pero bueno, mira, qué bonito. Si se pudiera bañarse, darse un chapuzón, wow, fuera lo máximo. Pero ya sabéis, estamos dentro de un parque nacional. Bueno, voy a continuar para ver si voy a la otra cascada. Ven, continúo.
Eso sí, ya el ingreso a esta cascada está bastante complicado, peligroso también. Y oye, en la seguridad ante todo. Mira, entonces aquí de pronto damos un traspié y ya lo hemos jodido, ya lo hemos liado. Con cuidado. Y mira, te paras un poquito y disfrutas de este horizonte, ¿ves? Mira. Bueno, continúo. Mira. Ahora ya no sé si por ahí, es que no. Mejor por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Terreno bastante abrupto, bastante pedregoso. Pero voy para poderles compartir estas bellezas naturales que nos ofrece por acá en el Pirineo aragonés. Mira, mucho cuidado si vienen alguna vez por aquí. Mira, para poder hacer el ingreso. Ve, mira, ve, mira. Un poco complicado. Aquí vemos compañero senderista también. Y bueno, oye, ya estamos próximos. Y ahí ya tenemos la cascada. Mira, qué bonito, qué bonita esta cascada. Y ahí veo un señor que está inmortalizando con una fotografía. Ve la fotógrafa. Muy bonito, Voy a ver si me ubico desde otro ángulo, a ver si les puedo compartir un poquito mejor. Por aquí no se puede, no se puede. Me vuelvo y ahora desde aquí, mira. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chulada! Esto compensa el tiempo que se ha invertido en poder llegar hasta estos sitios. Mira, qué bonito, Mira. Muy bonito. Y mira, las aguas cristalinas, como podéis ver, mira. Ve. Amigos, y como podéis apreciar, mira, este bonito escenario. Me despido de todos ustedes, no sin antes decirles, oye, espero que les haya gustado este pequeño recorrido por acá, por el Pirineo aragonés. Una ruta bastante corta, pero muy bonita, muy llamativa, impresionante y espectacular, calificaría yo. Una vez más, para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera y oye, si es la primera vez que has ingresado a mi canal, te invito a que te suscribas y activas la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, me despido de todos ustedes, no sin antes decirles, pórtense bien, que nada les cuesta y que sean muy felices. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós, cuídense, adiós.